Saludos, mi nombre es Rosa María Guzmán y les estaré hablando acerca del tema de historia y filosofía. Aquí podemos ver unas definiciones acerca de historia y filosofía, donde dice que la historia es la ciencia que estudia los sucesos del pasado y que pasan a formar de forma tradicional de generación en generación. Se denomina también historia al periodo que transcurre desde la aparición de la escritura para acá. Es decir, la historia es todo aquello que está asociado a hechos que han transcurrido, pero que esos hechos no se quedan ahí en el pasado, sino que pasan a ser contado o a ser vivido o a ser descubierto de generación en generación. Tenemos también el término filosofía. La filosofía dice que es la ciencia que investiga el conocimiento científico y las palabras científicas. Según el origen de la palabra filosofía, esta viene del griego phileo, que significa amor, y sofía, sabiduría, que en resumen sería amor a la sabiduría. La filosofía es una ciencia que ha existido desde los tiempos más remotos. ¿Por qué? Porque el ser humano siempre se ha hecho cuestiones acerca de la vida y de las cosas que pueden suceder o el porqué de las cosas. Y ahí es que empezamos a filosofar, es decir, a crear ideas, a preguntarnos acerca de las cosas. Entonces, tenemos que la filosofía se encargan de investigar el conocimiento científico y las prácticas científicas, es decir, los conocimientos que se van adquiriendo a partir de las diferentes teorías científicas que se adquieren de diferentes informaciones, hipótesis, planteamientos o problemas que se dan en la vida, en la cotidianidad. También tenemos que el término historia clínica, que este es un término que se utiliza en la ciencia de la salud para referirse a la historia de los pacientes en cuanto a su registro de salud. A la persona que hace la función de historiador o historiadora son aquellos que se encargan del estudio de hechos relacionados con el pasado. El historiador profesional ya es la persona que se especializa en esta área de la historia y que se encarga de investigar los sucesos relacionados con hechos del pasado. En este caso tenemos los arqueólogos, que son personas que estudian ya sean objetos, imágenes, cualquier tipo de documentación relacionada con el pasado. También dentro de este grupo de historiadores están los cronistas, que son personas que realizan cuentos de historia, pero ya no son profesionales en el área. También está la filosofía de la ciencia. La filosofía de la ciencia, como su nombre lo indica, investiga el conocimiento científico y la práctica científica. Esta se ocupa de saber cómo se desarrollan, evalúan y cambian las teorías científicas. La filosofía científica también se basa en las diversas proposiciones que permiten construir ciencia. Ejemplos de proposiciones para construir ciencia son las siguientes, ¿Qué son las proposiciones? Las proposiciones no son más que unas cadenas de signos que utilizamos en determinados lenguajes. Esta cadena de signos puede estar relacionada con características, símbolos, sonidos, entre otros elementos que constituyen el lenguaje como tal. Ejemplos de algunas proposiciones para construir ciencia podemos decir, el ser humano es capaz de comprender la naturaleza. Esta es una tesis genociológica de la inteligibilidad, porque esta proposición explica cómo el ser humano puede comprender la naturaleza. Entonces está la siguiente proposición que dice: la naturaleza es irregular, al menos en algunas medidas. Esta es una tesis
ontológica de la legabilidad. Las proposiciones pueden estar basadas en creencias, conocimientos y verdades. Y estas pueden ser tanto generales, proposiciones positivas como negativas, generales o universales, así sucesivamente. También tenemos la geneosología. La geneosología es la teoría del conocimiento que se ocupa de los límites y condiciones de posibilidad de todo conocimiento. Esta, a diferencia de la epistemología, estudia que la epistemología se basa nada más en el estudio del conocimiento, pero la genesiología va más allá porque estudia los límites y las condiciones de posibilidad de todos los conocimientos, es decir, de cómo puede surgir y cómo poner en práctica un conocimiento. Tradicionalmente se distinguen otro tipo de conocimiento como es el ético o estético. Algunos de los científicos que se dedicaron al estudio de la filosofía de la ciencia fueron Galileo Galilei, Isaac Newton, Albert Einstein, entre otros. Entre las figuras más importantes antes del siglo XX destacaron Platón, Aristóteles, Epicuro, Alquímedes, Santo Tomás de Aquino y René Descartes, entre otros filósofos que contribuyeron de manera directa a la formación de la ciencia filosófica y al estudio o a los estudios relacionados con el método científico. Cada uno de estos filósofos plantearon teorías, conocimientos, saberes que contribuyeron al desarrollo y a la creación de los diferentes instrumentos y cada uno de las informaciones que se cuentan plasmadas en documentos que dieron origen a la ciencia en sí. Ellos fueron la base fundamental para el desarrollo de la ciencia y más la ciencia filosófica relacionada con el método científico. Es cuanto, hasta aquí mi exposición.